¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y sí, vean, otra vez desde los cables, desde mis miradores, desde la naturaleza. La vez pasada me vieron que yo ni me bañaba. No sé si es que vienen y me estrejan. Amigos, siempre va a encontrar gente que va a estar criticándome por A, por B o por C. Eso ya me tiene realmente sin cuidado. Es más, al que le gusta le sabe. Entonces sea en A o en B o en el formato que sea, le va a gustar, ¿cierto? Y les tengo un dato muy interesante. A pesar de que, acuérdense que nosotros si tenemos que meter a México lo vamos a meter, porque primero no es odio, simplemente se hizo unos cambios para evitar muchas cosas que han tenido excelentísimos resultados. Y los hemos metido en el top, por ejemplo, las ciudades más de los países más ricos, ¿cierto? De América Latina, toca meter a México y así, o sea, eso de toca, pues porque para muchos van a decir, no, pues que no ibas a volver, pero toca meterlo porque toca. En este caso, por ejemplo, si vamos a poner en tela de juicio el poderío brasileño, pues entonces, ¿quién es el único país en estos momentos que le está haciendo frente a Brasil? Pues México, es una realidad latente. Ya no es Argentina. Hace unos años era Argentina incluso más rica que Brasil, ¿cierto? Y eso que Argentina tiene menos extensión que Brasil. Y de alguna manera tiene más extensión que México, o sea que literalmente Argentina tendría que ser la segunda economía, al menos bajo esa lógica, pero ya sabemos y lo hemos repasado mucho aquí, cierto, que no importa tanto el territorio ni la población, sino la calidad de la economía y los proyectos que se manejen ahí, cierto, porque hay ciudades más pequeñas pero más poderosas, hay países más pequeños pero más poderosos, porque hay países más pequeños pero más ricos, etcétera, cierto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya había estudiado el tema de población de México, pero lo dejé pausado, porque no sabía realmente cuántos mexicanos habían en Estados Unidos. Pero este personaje me lo confirma y le creo, porque él mismo lo dice al inicio de su conferencia, que incluso la pueden buscar. Él dice, Alfredo Jalife, pero Alfredo Jalif, es un geopolítico analista. Y él dice que legalmente, ya está estudiado, de que en Estados Unidos hay legalmente, escuchen, 35 millones de mexicanos. Ningún país, ni Brasil, ni siquiera con sus más de 200 millones, tiene esa cantidad de población por fuera del país. Y si los tiene, no los tiene tan focalizados en un país. Los tiene regados, Colombia, no sé, en China. Pero normalmente México los tiene en Estados Unidos y 35 millones. Pero ojo al dato, juntando los ilegales, o las personas que van y turistean, ¿cierto? Turismo, gastan o hacen una compra y vuelven a México, normalmente en Estados Unidos se mueve una población de 53 a 60 millones de personas. Este dato ya no lo da él, pero según basado en la cantidad de mexicanos que hay, por ejemplo, en estados como Texas, Atlanta, Georgia, Florida, Nuevo México, ¿cierto? California. Estas personas allá producen cerca de 1.3, es un cálculo, a 1.6 billones de dólares, porque el mismo Alfredo Al-Jalif también lo informa. Él dice que los mexicanos en Estados Unidos producen más que lo que produce México en sí mismo como país. Entonces él dice que esa es la base suficiente para asegurar de que ya México superó a Brasil. Es más, ustedes saben que Netflix pasa su sede de Sao Paulo a Ciudad de México. Y ellos dicen, pero ¿por qué si en Brasil hay más población? Pero lo que pasa es que en México hay más gente que se acopla y que tiene en estos momentos un poco más de recursos. En el caso de los mexicanos que hay por fuera del país, mandan dinero a México. Entonces, ¿qué de raro tiene esto, mis amigos? Que no hay ningún país que tenga tanta gente por fuera, ¿cierto? No hay país. Y los mexicanos normalmente cuando trabajan en Estados Unidos no mandan la plata a México, pero hay muchos que sí. Y hay muchos que incluso después de un tiempo vienen y se ponen a invertir en México. Ahora, claro está que el mexicano que está en Estados Unidos produce y gasta allá. Entonces el PIB y el PNB se quedan allá. Pero entonces ahí les acabo de dar una clave. El PNB, nosotros ya lo hemos tocado en este canal, ya lleva como un mesecito. Si quieren se devuelven y se los explico, que en un video se los explico más. Y México tiene un PNB, prácticamente es uno de los PNB más altos del mundo, que es el Producto Interno Bruto, pero creado no solamente dentro de las fronteras, sino también tomando en cuenta lo que se produce por fuera y de alguna manera lo que mandan hacia México. Entonces, en estos momentos, es un cálculo
que la economía mexicana, porque mexicana quiere decir los mexicanos que viven en Estados Unidos, las empresas que hay de México en Estados Unidos o en América Latina, el PIB de México podría estar rondando los 2.6 billones de dólares. Eso evidentemente es mucho más que Brasil. En esto se basa entonces el analista y muchos otros economistas que México ya superó a Brasil. Y no solamente lo superó, sino por mucho. Y de alguna manera por eso es que hay muchas marcas, marketing y empresas como Netflix que se pasan a Ciudad de México por la cantidad de clientes potenciales que no solamente hay en el país, sino de mexicanos que piden el servicio estando por fuera, en especial Estados Unidos, y lo que pagan, porque es mucho más fuerte un dólar que la moneda brasileña o un sol o un peso argentino, mexicano, colombiano, etcétera, mucho menos un bolívar. Entonces se ha visto por beneficios económicos hacer cambios y la gente dice, pero ¿por qué si Brasil es más grande? Pero es que no se fijan, de esos 35 millones hay muchísimo, hay millones de mexicanos y más de 53 millones en total que transcurren incluso de manera ilegal, porque eso también está registrado en la base de datos de México y de Estados Unidos, y que de alguna manera mueven economía y que se ha visto beneficiado ambos países, ¿cierto? Por eso Estados Unidos tiene muy en cuenta a México en sus nuevas políticas y lo ve como un aliado estratégico, algunos lo ven como una manera de subyugar, ¿cierto? Nuevamente a México, pero no, al parecer sí hay una intención porque el mexicano ha aportado muchísimo, es más, el voto latino lo lidera México. O sea, yo sé que hay colombianos y que hay brasileños y que hay venezolanos, pero es que somos en total en Estados Unidos millones, cerca de 80, 90 millones y casi 60 millones ser mexicanos. Esto es algo increíble de cómo realmente los datos dan a entender que hay mucha economía mexicana por fuera de su territorio, pero que beneficia directamente a México. Entonces, mis amigos, es hora de pensar realmente de que Brasil perdió su puesto. Es hora de pensar de que Brasil ya no se le puede decir primera economía. Básicamente por eso. Porque si nos vamos a ese punto, entonces toca sumarle a Colombia la economía de colombianos que están en España, en otros países, incluso en Estados Unidos, pero aún así sumando ese PNB no supera a Argentina. Y Brasil, sumando el PNB o el PIB que se produce por fuera del país, tampoco le daría para superar el PIB total de México como tal. La influencia mexicana, programas, incluso en estos momentos hay muchísimos más futbolistas, incluso europeos, que están incluso llegando a México, ¿cierto? Y les pagan muy bien, son temporadas muy buenas. Entonces en México se está moviendo muchísima economía y el país puede estar creciendo a un ritmo exponencialmente por encima del 6% anual nuevamente, y algunos analistas dicen que puede incluso crecer al 7.7 a partir del próximo año. Ahora que México va a un ritmo que no sé, mis amigos, si nos va a tocar cambiar el top en muy poco tiempo, más de lo que yo esperaba, porque esto es factible, pero aún veo un potencial muy grande en Brasil, pero no sé ustedes qué argumentos tengan y que me los puedan dejar aquí en la caja de comentarios para asegurar lo contrario. Es un analista importante y si no le creemos a los datos, ¿a quién más les vamos a creer? Entonces, mis amigos, ahí les dejo la información, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse si les gustan estos temas y hasta la próxima.